Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Jesús, nombre que da vida. Lo contrario a la vida es la muerte. ¿Ah? Y cuando hablamos de muerte, no solamente estoy pensando en términos de lo que significa esta frontera final, ¿no? Porque créanme que cada vez que nos confrontamos con lo que significa la muerte, en cualquiera de sus formas, siempre genera en nuestras vidas una tensión permanente, una pérdida de esperanza. Parece que la muerte fuera en ese caso el bastión final. Sin embargo, Jesús vino a este mundo para darnos vida eterna. ¿Cuántos lo creen, no? Jesús no estaba mintiendo frente a esta realidad. Jesús, frente al escenario de la muerte, vino a darnos vida eterna. Y la vida eterna no es solamente una vida que comienza después de la muerte en sí misma, sino es una vida que no se agota. En el contexto neotestamentario, tiene que ver con una vida que se va renovando permanentemente. Y en el pasaje que vamos a leer en los próximos minutos, vamos a encontrar un relato que nos va a conectar precisamente con un escenario de muerte. Es muy importante que cuando leamos podamos considerar ciertos elementos y detalles que son presentados por el autor del escrito, Marcos, para establecer ciertas claves que nosotros podemos considerar en nuestra vida como principios para entender que Jesús vino a impartirnos vida. Vida en aquellas cosas, inclusive, ahora no solamente estoy pensando en la muerte biológica, que están ahí olvidadas y sepultadas. Sueños, propósitos, cuestiones que están en nuestro corazón y que parece que hoy día ya no tienen la posibilidad de existir o por lo menos cobrar vida en la realidad práctica de cada uno de nosotros. El texto dice así, vamos a ir a Marcos capítulo 5 del 21 al 43, vamos a ir leyendo algunos pasajes aislados porque hay algo bien interesante en el capítulo 5 de Marcos. Se nos presentan dos historias que están interconectadas. La primera la escuchamos la semana pasada. ¿Cuánto vino la semana pasada? Si usted no vino, pecador, puede encontrar en YouTube la predicación. Hablamos acerca de la mujer que tenía un flujo de sangre y que tocó al Señor. Pero ese relato es una especie de relato sándwich. De hecho, los teólogos le llaman el sándwich marcano. Un sándwich hecho por Marcos que es una especie de interconexión con otro relato. Porque Marcos tiene un interés permanente. Es presentarnos a Jesús en una constante acción. Si hay algo importante al leer el Evangelio de Marcos es que vamos a darnos cuenta de que Jesús siempre está en movimiento y siempre está haciendo la voluntad del Padre. ¿Ya? ¿Ok? Teniendo esto en consideración, vamos a dar lectura a los siguientes versículos. Versículo 21 en adelante de Marcos capítulo 5. Después que Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, paréntesis, Jesús había estado en Gadara, había liberado al gadareno, lo va a encontrar usted en el relato anterior. Se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Grábese este nombre, ¿cómo se llama? ¿Y qué era? Era un jefe en la sinagoga, era un hombre importante y reconocido en su tiempo. No era cualquier persona, era alguien que tenía un reconocimiento. Esto también guárdelo en su corazón, porque va a ser muy importante para lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Quiero que usted se pueda imaginar ese cuadro. El cuadro de alguien que usted ama, que está viviendo una etapa de agonía, de enfermedad profunda y que está a punto de perder la vida. Obviamente lo que se nos describe aquí es un marco de desesperación. Y tengamos presente eso. Jairo está viviendo un momento crítico. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos críticos en la vida, ¿no? Pero tú sabes que ese es el momento en el cual tú tienes que ir a los pies de Jesús, que no tienes ninguna otra posibilidad. Jairo estaba viviendo ese momento. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Versículo 24. Jesús se fue con él. Interesante, ¿no? Bueno, y lo seguía una gran multitud. Y posteriormente viene el milagro de la mujer que
toca el manto de Jesús. Por eso que entendemos que es intercalado, ¿ya? Y después vamos avanzando en el texto más adelante para que podamos entender un poquito el relato. Todavía, versículo 35, todavía estaba hablando Jesús, ya había sanado a la mujer que tenía el flujo de sangre, cuando llegaron los hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. Ese cuadro de desesperación se convierte en un cuadro sin esperanza. Pasa de la crisis a lo que significa una catástrofe en su vida, la pérdida de su hija. Y no solamente eso, tu hija ha muerto. ¿Para qué siguen molestando al maestro? Versículo 36. Y sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y es lo que te quiero compartir el día de hoy como pilar central en este mensaje. No tengas miedo, cree nada más, ten fe en Dios. Dios va a hacer algo en nuestra vida. ¿Amén? Voy a tener el texto ahí porque después vamos a hacer el desenlace. ¿Les parece, no? Ya. Hay algo bien interesante que se da en este relato, para los que les gusta estudiar la Biblia, y son los paralelismos que hace Marcos. Si usted vino la semana pasada, si no, escuche la aplicación en YouTube, Marcos nos muestra una mujer que estaba excluida socialmente, que había gastado todos sus recursos producto de una hemorragia que no le permitía estar presente en lo que significaba la vida comunitaria de adoración a Dios. Pero paralelamente, también se nos presenta un hombre. A diferencia de la mujer, este no era un hombre que tenía una exclusión social, al contrario, era un hombre que era reconocido. Era hombre y era reconocido, ¿no? Y era el jefe de la sinagoga, es decir, tenía una reputación, porque para ser jefe de la sinagoga tenía que tener, uno, recursos, y dos, un testimonio frente a la comunidad. No cualquiera llegaba a ser jefe de la sinagoga. La sinagoga era el lugar, era el núcleo donde las personas eran instruidas en la Torá y en los profetas. Era aquel instante y aquel proceso en el cual inclusive los hijos eran inducidos a la lectura también y a la escritura. Y nos presenta estos paralelos. Nos presenta una mujer que según el relato bíblico se gastó todo lo que tenía por encontrar sanidad, y también nos presenta un hombre que poseía recursos. Nos presenta una mujer que estaba marginada, pero también una mujer o un hombre que tenía todo el reconocimiento de la sociedad. Esto nos muestra algo importante. No importa que tú estés al margen o tú estés reconocido socialmente, todos nosotros necesitamos de Jesús. Y eso es lo que Marcos quiere transmitirnos. Todos, no importando nuestra condición social, nuestra condición educacional, nuestra condición económica, todos necesitamos de Jesús. Y Marcos lo establece desde el principio. Por eso que él hace este paralelo y coloca este milagro sándwich en el medio, ¿no? Y vemos a un Jesús que está en acción, ¿no? Mientras va yendo a la casa de Jairo, sana a una mujer que está excluida y la toca. Y la impureza, según la ley que debía transmitirse en este caso a Jesús, no pasa así, sino que al final la pureza de Jesús pasa a ella. Jairo va a representar precisamente a aquellas personas que muchas veces dicen que tienen todo, pero cuando viene el tiempo crítico se dan cuenta que lo que tienen no les alcanza. Jairo enfrenta a aquellos escenarios que tus finanzas no pueden comprar, que tus recursos no pueden alcanzar, que tu posición que has alcanzado en la vida no te puede ayudar lo suficiente para enfrentarlos. Jairo representa eso. Y lo primero que vamos a aprender en este pasaje, que si hay algo que Jairo nos enseña, es que él dejó de lado toda fuente alterna a Dios. Es decir, se dio cuenta que ni su posición religiosa, ni su condición, ni su reputación, ni sus recursos
le servían para enfrentar la crisis. Quiero decirte que lo primero que podemos entender cuando hablamos de un Jesús que nos da vida es que necesitamos reconocer nuestra condición de vulnerabilidad delante de Él. Hay algo que trabajamos mucho en el cerebro de la recuperación, ¿no? Es salir de ese cuadro de la negación, ¿no? Tener el control de las cosas que nos rodean. Nosotros nos damos cuenta en ese contexto de que es fundamental salir de ese cuadro. Todo está bien, no, yo tengo control de todo. No, Jairo se da cuenta que no hay nada que él pueda hacer frente a lo que significa la partida de su hija. Se da cuenta de eso y deja de depender de una fuente alterna a Dios. Ahora, pensemos en esto. Muchas veces en nuestros puntos críticos en la vida buscamos respuesta y buscamos soluciones en fuentes que nosotros mismos hemos construido, ¿no? Como decía el profeta, hemos cavado para nosotros cisternas rotas, incapaces de contener el agua del Señor y que van filtrando. Jairo se da cuenta de esta circunstancia. Uno lee el texto, pero no se da cuenta de todo lo que está en juego. Jairo, el líder, el principal, decide ir a los pies de Jesús. Volvamos al texto, versículo 21. Cuando Jesús cruzó de nuevo a la barca a la otra orilla, se le reunió una gran multitud y así quedó junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Y nótese lo que el texto nos va relatando o narrando. Al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se arrojó a sus pies. Y esto nos muestra una actitud que Jairo tuvo. La necesidad de humillarse delante de Dios. Cuando Jairo se arrojó delante de los pies de Jesús, no era cualquier persona que se arrojaba a los pies de Jesús, ¿no? Frente a los ojos de su sociedad, era un hombre que lo tenía todo, porque era el jefe, el líder, el que tenía una investidura en torno a lo que es, en este caso, la religión establecida. ¿Estamos acá? ¿Sí? La religión establecida. Pero él lo deja de lado, se arroja a los pies de Jesús. Querido, para que Jesús pueda impartir tu vida en ti, en aquellas cosas que están hoy día muertas, sepultadas, necesitamos más que nunca arrojarnos a los pies de Jesús y soltar todas aquellas cosas que nosotros hemos considerado como valiosas en nuestra vida para ir a los pies del Maestro. El primer principio tiene que ver con eso. Dejar cualquier otro tipo de dependencia. Esa dependencia puede ser en alguien, en una persona, pueden ser tus recursos. Estoy pensando, por ejemplo, en esas relaciones tóxicas, ¿no? Marcadas por la codependencia, donde tú pones toda tu valoración en el otro o la otra. Pero necesitamos ir a los pies de Jesús. Jairo entiende que ir a los pies de Jesús necesariamente va a significar renuncia. Por ejemplo, la renuncia a una reputación. Porque ser el jefe de la sinagoga le implicaba renunciar a esa investidura para ir y asumir que el Señor... queridos, ¿no ayudan un poquito con el bebito? Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Ya, vuelvo acá, ¿ya? Recuerden que... Ayúdenme a volver. Ya, ¿ok? Entonces, significó eso, significó una renuncia frente a su propia reputación, la exposición frente a los demás. Y créanme que venir a los pies de Jesús va a significar renuncia, primero, reconocer nuestra condición, la renuncia a lo que nosotros consideramos las fuentes sustitutas, pero también lo que significa el vernos vulnerables, expuestos a los demás.
Eso significa venir a los pies de Jesús. Y Jairo estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Amén? Pero seguimos avanzando en el texto. Jesús accede a la petición de Jairo y va con él. Ya sabemos que en ese contexto aparece la mujer que tocó su manto y que fue sanada, pero después pasa algo importante y lo vamos a ver desde el versículo 35 en adelante. El texto dice así: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Me quiero detener ahí. ¿Cuántos de nosotros, frente a un escenario de crisis, frente a un escenario lapidario de la realidad, no hemos perdido la fe al punto de seguir o de dejar de seguir insistiendo en nuestra oración y de seguir molestando al maestro? Nótese, Jesús va con Jairo, lo salen a recibir aquellos que trabajaban con él, sus siervos, y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y esto es muy significativo porque cuando hablamos de muerte estamos hablando de algo que termina, de algo que ya no tiene vuelta, ¿no? Existe un dicho, ¿no? Todos los problemas tienen solución excepto la muerte, es decir, ya no queda nada, es decir, no existe ninguna posibilidad de que pase algo, es un escenario de absoluta desesperanza. Y los siervos de Jairo le dicen: ya todo terminó, deja de molestar al maestro. Y esto nos habla de un segundo principio que quiero resaltar en este día: la necesidad de alzar nuestra fe en medio de las voces de incredulidad de nuestro entorno. Porque yo quiero decirte de que se van alzando voces de incredulidad en nuestro entorno, ¿no? Ya no vas a ser igual que antes, ya tu familia se perdió, ya el ministerio está acabado, ya la empresa que iniciaste en un momento ya no tiene ninguna vuelta, tu vida no tiene ninguna vuelta. No molestes más a Jesús. Voces que se van alzando en nuestro interior, haciéndonos creer una mentira en la cual ya no hay ningún trazo de esperanza. En ese contexto, necesitamos cerrar nuestros oídos. ¿Te ha pasado? No sé si me ha pasado a mí nomás. Así me perdonan, por favor, por ser tan pecador. Que hay conversaciones con ciertas personas que uno termina desanimado, ¿no? Que en vez de impartirte fe, terminan, ¿cómo te lo puedo decir, no? Lleno de incredulidad. Son esas voces las que se van alzando. Y hay algo interesante que está en el texto, ¿no? Porque después de esta afirmación, tu hija ha muerto, ¿para qué siguen molestando al maestro? Viene algo que Marcos recalca con mucha fuerza, versículo 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. O sea, Jesús le presentó una voz distinta. Me gusta mucho como lo voy a leer acá con ustedes, ¿ya no? Sin hacer caso a la noticia, como que Jesús no pescó el comentario. Le rebotó. Piensa el escenario, ¿no? No estamos hablando de cualquier escenario, es un escenario terminal. Pero Jesús dice, me quitaste el texto. Sin hacer caso a la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, es decir, a Jairo: no tengan miedo. No tengan miedo. Nada más cree. Y esto no es una
creer así como, qué bueno, Jesús está con nosotros. No, no, es una convicción profunda de que Jesús va a hacer algo. Que frente a escenarios que parecen terminal, que son escenarios de muerte, Jesús va a hacer algo. Que no está dicha la última palabra. Mientras Jesús esté ahí, no existe escenario terminal. Siempre hay posibilidad de vida. Siempre hay posibilidad de resurrección. Gloria a Dios, ¿no? Piensa un poco en tu vida, en estas áreas que parecen ya sepultadas. A pesar que escuches voces en tu entorno, a pesar que las voces de incredulidad se alcen para decirte, ya deja de molestar al maestro, Jesús nos dice, no tengas miedo. Yo estoy aquí, ¿o no? Y si yo estoy aquí, créeme que hay posibilidad de esperanza y cambio. Ten fe, cree en mí, cree en la persona de Jesús. Pon tu seguridad en el nombre de Jesús. Cantamos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra. No alabamos a un Dios muerto, no seguimos a un Señor crucificado. Creemos en que Jesús se levantó de la muerte. Y está presente en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. La necesidad de confiar. Queridos, quiero decirte que para que haya resurrección, debemos descansar en que Dios lo va a hacer. Confianza. Descansar. Fe en la Biblia es tener certeza de lo que se espera. Ya, pero sí, gracias por responderme el versículo, ¿ya? Gracias, eso, que lee la Biblia, qué bueno, ¿no? Pero la primera definición no habla acerca de tener convicción en lo que no se ve. ¿Por qué no colocan ese orden el escritor de Hebreo? Lo hace absolutamente intencional, ¿no? Ya, yo creo en lo que no veo. Es una fe incompleta. La fe parte por la certeza de lo que se espera. Es decir, lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, como tenemos certeza con respecto a lo que viene por delante, baja en nuestro corazón la convicción de lo que no vemos. La fe no es un salto al vacío, es un salto en torno a la palabra de Dios. Dios lo dijo y Dios lo hará. Por eso que las palabras de Jesús son tan importantes. No temas. No que le esté dando ánimo en un tiempo difícil, es una convicción, una certeza de lo que viene en el futuro. Cree en mí. Cree en mí. Me predico a mí mismo muchas veces, ¿no? Bueno, uno siempre se predica a sí mismo. Pero frente a esos escenarios terminales, Dios va a cumplir su propósito y su palabra. Parece a veces sepultado, pero Dios lo va a hacer. Amén. Por tanto, alcemos nuestra fe en torno a las palabras de Jesús. No temamos. El temor acarrea, según la Biblia, acarrea en sí mismo castigo, porque el temor significa que no hemos sido perfeccionados en el amor del Padre. Eso lo dice Juan. Necesitamos volver a confiar en Jesús. Paréntesis. No desde la perspectiva religiosa, sino de personas que están dispuestas a arrojarte a sus pies para comenzar a creer que Él hará algo en medio de esas cosas que están muertas en nuestra vida. El tercer principio lo vamos a encontrar desde el versículo 40 en adelante. Pero voy a seguir el relato desde el 37. Después que Jesús alzara su voz frente a las voces de incredulidad,
hizo lo siguiente. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Juan, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Paréntesis. Hay algo que constantemente Marcos va señalando en su evangelio que se llama el secreto mesiánico. Parece que Jesús hace las cosas como media oculta para que su fama no sea tan amplificado, ¿no? Imagínense la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga, ¿o no? Inmediatamente, al tiro, el Mesías. Pero no solamente quiero pensar en eso, quiero pensar en el ambiente en el cual se construye la señal de Jesús, el milagro de la resurrección. No es un ambiente rimbombante, no es un ambiente de alta exposición, es un ambiente de intimidad. Y es lo que quiero señalar en esta tercer principio, tercera clave. Muchas veces la resurrección se da cuando comenzamos a intimar con Él. Jesús decidió llevar a sus amigos, el triunvirato, los más cercanos a sus 12, Pedro, Jacobo y Juan, a ese lugar. No llevó a los 12, llevó a esos 3. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, como era la costumbre de aquel tiempo. Era un funeral, ¿no? Ceniza, rasgaduras de vestiduras, todo lo que correspondía al impacto de alguien que era amado y que se había ido de este mundo. Pero Jesús dice lo siguiente, versículo 39. Entró y le dijo, imagínense, un funeral, de esos funerales que son tristes, una niña de 12 años, ahí, la hija del jefe de las sinagogas, todo mal. Y Jesús entra a aquel lugar y dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Para los que pensaban que Jesús era súper empático, nosotros nos hemos creado una imagen de Jesús donde Jesús andaba con mariposas, ¿cierto? Súper empático. Y entra al funeral y dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando acá? Y señala lo siguiente, la niña no está muerta, sino dormía. Y esta declaración de parte del Señor a mí me parece poderosísima. Yo quiero decirte que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que aquello que nos parece que está muerto, no está muerto. Está dormido. Y Él llegó a ese lugar para despertarlo. Dejen de lloriquear. Dejen de hacer alboroto. Porque desde la perspectiva de Dios, lo que para nosotros es un escenario terminal de muerte, para Él es un escenario en el cual Él se puede glorificar. Porque donde hay muerte, Jesús pone vida, ¿o no? Para mí este pasaje es tremendo, ¿no? Jesús va a la casa de Jairo, en el camino sana, bueno, no lo sana, así que lo tocan, sana a la mujer, la bendice, la deja limpia. Después va a la casa de Jairo, ve el funeral, tanto alboroto, llanto. En aquel tiempo existía la Llorona, por si acaso, ¿ah? En esta iglesia parece que también hay team de Llorona, pero no para los funerales netamente, ¿ya? No, no me refiero a eso, no, me están malinterpretando. Gente que tiene la emoción muy a flor de piel, a eso me estoy refiriendo. No estoy haciendo ningún juicio, ustedes están interpretando algo. Eso demuestra que tiene la emoción a flor de piel, ¿ya? Eso muestra que la tienen a flor de piel, ¿eh? ¿Eh? Gente que llora hasta con la ofrenda, ¿no?
Queridos, esta no es una predicación interactiva, ¿ya? Entonces, en ese escenario, quiero que usted pueda, un escenario de dolor, de desesperanza, Jesús anticipa el milagro a través de su palabra. La niña no está muerta, está dormida. Y esto cambia todo el escenario. La fe es la certeza de lo que se espera. Versículo 40. Entonces empezaron a burlarse de él. Porque cuando tú dices, ¿y qué es o le crees al Señor de que va a haber esperanza? Van a aparecer los burlones, ¿no? Las voces nuevamente van a intentar quitar la posibilidad de que el Señor pueda actuar. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Yo no sé cómo lo hizo, ¿no? Váyanse, ok, perfecto, qué bueno, que les vaya bien. ¿Ah? Hablen con mi mano. Pero Jesús lo sacó, váyanse. No lo necesito, porque lo que voy a hacer lo voy a hacer en el plano de la intimidad. Y aquí hay un secreto espiritual para nosotros. Cada vez que nosotros dejamos actuar a Jesús en nuestra propia intimidad, entonces Él manifiesta e imparte su palabra de vida, ¿no? No necesitaba que tuviera la validación de todos los que estaban ahí. Necesitaba llegar a la vida de esta niña. Necesitaba que su padre estuviera ahí y que los más cercanos a él estuvieran ahí para que vieran lo que él es capaz de hacer, ¿no? Yo quiero decirte, vuélvete al Señor, arrójate a sus pies, silencia las voces de incredulidad y vuelve a tener intimidad con el Señor. Ese va a ser el escenario apto para construir un proceso de transformación y de resurrección de aquellas cosas que están hoy día ante nuestros ojos muertas, pero ante los ojos del Señor dormidas. Termino diciendo lo siguiente. Sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los discípulos que estaban con él. 5 personas le acompañaron en ese cuarto donde estaba la niña. Versículo 41. Y esto también es muy potente. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum. Alguien puede decir, ¿y qué importa haber dicho Talita cum? Porque significa algo en arameo, ¿no? Significa, niña, a ti digo, levántate. Por alguna razón, y esto ya es especulación del predicador, ¿no más? Por alguna razón, el escritor bíblico dejó la frase en el idioma original en el cual hablaba Jesús. Recuerden que Jesús hablaba en arameo. El hebreo estaba reservado para lo que significaban los asuntos de la religión, pero Jesús hablaba en el día a día en arameo. Y Jesús da la instrucción de la resurrección en las palabras propias que Marcos las va a registrar literalmente, ¿no? Talita cum. Niña, a ti digo, levántate. Hay una expresión en el texto de querer resaltar el poder vivificador de las palabras de Jesús, ¿o no? Porque las palabras de Jesús imparten vida en aquello que estaba muerto. Y cuando tú te acercas a Jesús, sus palabras imparten vida y resucitan aquellas cosas que estaban muertas. Es la instrucción del Señor, es la instrucción del Rey Todopoderoso que Marcos quiere realzar en su Evangelio. Porque Marcos nos presenta a Jesús como el Rey Todopoderoso y como el siervo sufriente a la vez, ¿no?
Pero aquí es el Rey Todopoderoso, el que abre su boca creativamente, ¿no? Para decir, niña, a ti te digo, levántate. Y yo quiero decirte esas palabras en este día. Levanta esa área de tu vida porque el Señor está con su palabra para poder vivificarla, ¿no? Y cierra tus oídos a las voces de incredulidad. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos por un instante. A mí me impactó mucho esta sección de las Escrituras, porque nos presentan un Jesús que se está moviendo permanentemente, pero que también está dispuesto para las necesidades de los hombres o mujeres, de ricos o pobres, de aceptados o relegados socialmente. Un Jesús que manifiesta su poder para poder impartir vida. Y en ese contexto, yo quiero decirte en este día, no tengas miedo. Quiero que puedas cerrar tus ojos por un instante. Cada uno conoce su relación con el Señor. Cada uno conoce las áreas de la vida que hoy día tú puedes señalar que está en una condición de tinieblas, de oscuridad, de muerte. Pero no tengas miedo. Como dijo Jesús, cree nada más. Cierra tus oídos a aquellas voces que se van alzando. Aquellas voces que se van lanzando en torno a aquella realidad que parecen imposible, ¿no? El corazón de un familiar lejos del Señor, una vida familiar destruida, un ministerio abortado. Pero el Señor dice, no tengas miedo. Cree, cree,